Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Yo normalmente doy los buenos días en el púlpito de Belén a las 11:30. Así que no sé a qué horas van a salir de aquí en este día. Me cambiaron todo, entonces no sé. Pero estoy abrumadamente sorprendido y me siento como Moisés cuando estaba en la presencia de Dios. Estoy temblando y espantado y temblando. Porque tengo temor de echar a perder lo tan bonito que ustedes están haciendo aquí, con la música y el canto y todo. Siempre he admirado mucho el espíritu de Marcos para dirigir, cantar, ¿verdad? Porque casi le veo el corazón saliéndosele de emoción siempre que lo hace así. Bueno, Dios así lo hizo, emocional. Pero una emoción bien dirigida, gracias a Dios. Y bueno, me siento así muy humillado porque no es derecho de uno venir y ocupar el púlpito de otro pastor. Entonces, yo soy muy celoso de eso y no cualquiera puede predicar en Belén. Solamente aquellos que conozco, que sé que van a alimentar la obra bien, la iglesia bien. Y no es por mi persona, sino por esto. Yo siento un profundo respeto por la palabra de Dios y quien va a predicar debe predicar palabra de Dios y estaré feliz. Así que quiero que abran sus Biblias sin hacer más preámbulos y presentaciones, porque pues eso no es lo importante aquí. Lo importante es la palabra de Dios y quién es Él. Así que agradezco mucho la oportunidad y sé que costó mucho estar aquí porque a mí me cuesta mucho desprenderme de lo que hago cada domingo y de donde lo hago, pero bueno, ya tenía rato que estaba la invitación ahí puesta y yo creo que fue cerca de un año, me imagino, y qué pena, ¿verdad, hermano? Pero es hasta que Dios da libertad en el espíritu que hay que hacer las cosas. Creo que así fue. Y bueno, pues también me humilla que tienen tantos predicadores aquí en este lugar. Me acuerdo cuando por primera vez me dijo el hermano Mark Webb, vas a predicar en la iglesia donde yo predico, y el hermano Mark Webb ha sido un maestro de mis preferidos, un gran conocedor de la palabra de Dios, y predicar en su púlpito para mí era algo que me hacía sentir así muy insignificante. Pero él siempre tuvo la humildad de dejarme predicar y me animó muchísimo. Y así me siento aquí porque hay grandes siervos de Dios aquí que yo amo mucho, aprecio mucho el ministerio de cada uno de ellos, y especialmente aquí mi amado hermano Dan, que ha sido un hombre tan especial para mi vida con su hermosa esposa. Le damos gracias a Dios poder encontrarnos aquí. Hemos trabajado juntos, como decía Pastor Mateo, que por cierto fue ordenado en nuestra iglesia también. Y bueno, tantos años sirviendo al Señor juntos, a través del ministerio de la escuela, la iglesia, que ha sido un resultado de tanta participación y tanto apoyo de la obra a través del CI. Y bueno, estamos en el mismo barco, hermanos, sirviéndole al Señor desde hace años, así que pues que Dios se siga glorificando en esto y Dios siga uniéndonos en Él y podamos seguir sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayan conmigo a Primero de Reyes. Una vez dijo un hermano, dije y lo hice con doble intención, ¿verdad? Abran sus Biblias en Primera de Reyes. No, hermano, es Primero de Reyes. Primero de Reyes, le digo, hermano, también es una escritura. Era muy celoso de que las cosas se dijeran bien. Pero bueno, primer libro de Reyes, para los que tienen la tendencia de enojarse. Ok.
Capítulos 17 y 18 básicamente estaremos considerando. Déjenme leer una parte nada más. Entonces Elías Tisbita, primero de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí la lectura. Bueno, quiero hablarles de un hombre muy especial. Este es Elías, y les predico bajo el título del secreto del poder de Elías. Y vamos a considerar por lo menos unas 4 características en la vida de Elías que distinguieron el actuar de Elías, en donde vemos manifestarse el poder de Dios. El título no es un título muy apropiado, interpretando correctamente las Escrituras, porque la verdad Elías no tenía poder. El poder era de Dios, pero yo uso el título solamente para dar a entender, lo uso así para dar a entender lo que Dios hacía a través de Elías. O sea, entiéndanlo así, tradúzcanlo así cuando lo escuchen. El secreto del poder de Elías. ¿Por qué Dios usó de tal forma a este hombre? En realidad, él no tenía poder en sí mismo. El poder era del Señor. Así que estoy aquí dando este título solamente, como les dije, para transmitir la verdad de que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, como dice Santiago, y fue capaz de hacer grandes cosas como resucitar muertos, asegurar que no llovería por 3 años y 6 meses, o golpear las aguas del río Jordán y hacer que se abrieran, que se detuvieran
y pasar en seco, el río en seco, e impresionar tanto el corazón de Dios al grado de eximirlo de la muerte y llevárselo al cielo en un carro de fuego. Este debió ser un personaje muy importante. Ahora, si habláramos del profeta más grande del Antiguo Testamento, tendríamos que decidir entre Juan el Bautista y Elías. El Señor dijo que era Juan el Bautista. Pero recordemos que Juan el Bautista vino y predicó en el poder de Elías. Entonces hay una conexión muy estrecha entre estos dos personajes. No estamos diciendo que Juan el Bautista haya reencarnado o que haya reencarnado Elías en Juan el Bautista. Esa doctrina oriental no la prueba la palabra de Dios. Pero sí con el poder de Elías. Dios le usó con tanto poder a ese hombre. Incluso Juan el Bautista, su manera de vestirse era muy parecida a la manera en que Elías se vestía. Y su estilo solitario, casi ermitaño, eran muy parecidos. Pero él fue el profeta más grande de su tiempo. En calidad de profeta, también era de un orden diferente, llamémosle así. Era de un orden diferente y superior. Así como en calidad de sacerdote lo fue Melquisedec. Melquisedec es considerado como un sacerdote de un rango superior al de el sacerdocio levítico. Y no sabemos si tenía papá, mamá, no lo describe así la Escritura para que fuera un tipo exacto de Cristo, una figura de Cristo. Es mi sentir, como lo he dicho en los devocionales que he estado enviando entre semanas con respecto al libro de Hebreos, que es mi opinión que era un hombre como nosotros, era un hombre, debió nacer de una mujer, debió ser engendrado y debió nacer de una mujer también y debió haber muerto también. Pero no había registros de él. Sin embargo, era un tipo, una figura de Cristo. Ahora, cuando hablamos de Elías, no nos dice la palabra de Dios quiénes eran sus padres. Quién era su padre, quién era su madre, en qué momento nació, cuándo murió. Entonces hay un paralelismo allí entre lo que es Elías y Melquisedec, en cierto sentido. Siendo él un profeta muy aparte, de un orden superior, figura de un grande profeta, el más grande de todos que ha venido a esta tierra, y me refiero al profeta que mencionó Moisés en Deuteronomio 18. Va a venir un profeta como yo. Este no era cualquier profeta. Este es Jesucristo mismo. Ahora, su tarea no fue fácil. No fue fácil. Le tocó ejercer su ministerio bajo el reinado de uno de los reyes más terribles, más malos, más crueles, más despiadados y más groseros en su época. Es calificado como quien cometió más maldad, que fue peor incluso que los reyes que le antecedieron y que sus mismos padres. Él fue hijo de un hombre muy perverso que también fue terrible. Entonces, casado además con una de las mujeres más impías de la historia de Israel y quien le incitaba a hacer el mal. Ya con esto recordamos el asunto de la viña de Nabot, ¿verdad? Qué tan terrible era esta mujer. Bueno, hacía falta que surgiera en esos días un profeta así, un profeta como Elías. Y hermanos, la situación en los tiempos de Acab es la situación que estamos viviendo hoy día. Hay mucho desenfreno en la sociedad, hay mucha injusticia. El mundo está convulsionando en nuestros días. Y las noticias que estamos oyendo hoy día de situaciones que se están dando en otras partes del mundo nos hacen pensar de hombres que son crueles.
que son terribles y que son capaces de hacer demasiado daño a los demás por tal de lograr sus fines políticos y la sed que tienen de riqueza. ¿Cuánta falta hace hoy día los Elías de Dios? Y de la iglesia ni se diga, porque la mundanalidad y ese espíritu de Jezabel se ha metido hoy día a la iglesia cristiana y hacen falta ya nuevamente los Elías de Dios. Un gran predicador que yo admiré demasiado, era Leonard Ravenhill. Y este hombre, un hombre muy poderoso para predicar, no era de nuestra línea porque no era bautista, pero sí que era un hombre poderoso para predicar. En sus últimas participaciones, para subirse a un púlpito, tenían que llevarlo cargando casi. Temblaban sus piernas para subir al estrado, pero una vez que se llegaba al púlpito, se afianzaba a él, empezaba a salir fuego de su boca y quemaba. Y él en su hermoso libro, un libro tan famoso que escribió, ¿por qué no llega el avivamiento?, hace esta pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y él cambia la pregunta y propone, mejor dicho, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque el Dios de Elías ahí está. Pero ¿dónde están los Elías de Dios? Entonces es mi convicción que si Dios manda a uno de sus Elías hoy día, la iglesia está tan mundanalizada que desconocería al Elías de Dios, acusándole de farisaico y fanático, puesto que la mundanalidad se ha infiltrado demasiado en la iglesia, tanto en la iglesia como en nuestros hogares, y ha llegado hasta nuestros púlpitos. Y como escuchaba a un pastor decir, hay iglesias que han convertido sus lugares en una pista de circo, en donde solamente intentan entretener y no adorar a Dios de corazón ni predicar la palabra de Dios como se debe. Hacen falta hombres valientes como Elías que prediquen la verdad sin importar las consecuencias. Hombres como un Jeremías que fue echado en la cisterna de la cárcel hasta que el cieno le llegara a las narices por tal de enfrentar la mundanalidad, por tal de enfrentar la actitud tan incorrecta del pueblo de Dios, adorando a dioses ajenos. Oh, estos hombres hacen falta el día de hoy. Pero hablemos de la aparición de este hombre, la aparición de Elías. Apareció en la hora más oscura de la decadencia espiritual de Israel. Fíjense que desde la muerte de Salomón hasta la división del reino con Roboam, su hijo Roboam, ya habían pasado 58 años y habían reinado 7 reyes, y todos esos reyes fueron reyes malvados. El primero de esos 7 reyes fue Jeroboam, quien mandó hacer 2 becerros de oro para poner uno en la zona norte y otro en Betel, para que el pueblo no se sintiera obligado a ir a adorar a Jerusalén y no se mezclaran con los demás judíos. Y fomentó la idolatría de una manera terrible. Además, convirtió en sacerdotes a personas que no eran de la tribu de Leví. Primero de Reyes 12, 28 al 32 nos dice eso. Ahora, Acab, al casarse con Jezabel, una mujer idólatra de Sidón, adoraba a Baal, fomentó la idolatría del dios de su mujer. Así se adoraban a los 2 becerros de oro en Dan y Betel,
y a Baal le hicieron un templo en Samaria, y en los bosques también cometieron actos inmorales muy vergonzosos. Ellos subían la imagen de su Dios a la parte más espesa de una montaña y ahí cometían sus orgías. Era una situación deplorable y terrible cuando este hombre aparece. Este hombre Acab también hizo una imagen de acera y provocó a Dios más que los reyes de Israel que le habían precedido. Primero de Reyes 16:33. Este es el cuadro tan terrible en que aparece este hombre. Es en medio de esta degradación moral y espiritual que aparece un hombre solitario, un hombre montañés, un campesino, un hombre sin estudios, un hombre sin letras, un hombre simple y sencillo, pero un hombre decidido y poderoso, escogido por Dios para su ministerio profético y decidido a desafiar al rey más impío de los reyes de Israel, y lo haría temblar con su profecía. No va a llover sino por mi palabra, por 3 años y 6 meses. Y aún así, en medio de tal oposición y ateísmo de Israel, Elías actuó sin que le temblara la voz, prometiendo lo que Dios había dicho: no va a llover. Hizo cosas tremendas. Todo lo que dijo se cumplió al pie de la letra. También resucitó al hijo de una viuda en Sarepta. Desafió al pueblo ateo para que comprobaran que el Dios verdadero es Jehová. Degolló a 450 sacerdotes de Baal y a 400 sacerdotes de Acera. Y finalmente ascendió al cielo sin probar la muerte en un carro de fuego. ¡Qué hombre! Yo cuando pienso en la muerte, pienso en Elías. Y no me gustaría morirme. Una de mis hijas me dijo que me va a quemar, me va a cremar. Le dije: no me metas ahí, mija, porque no sé qué sienta yo tan feo. Pero tampoco tengo antojo de irme a una tumba porque está muy oscura y no sé si voy a sentir miedo o frío allí. Aunque el que está muerto, está muerto. Bueno, ya que hagan de mí lo que quieran, no importa. Pero cómo me gustaría irme como Elías, o cómo me gustaría que el Señor viniera ya, antes que llegue la muerte. Pero ¿por qué apreciaría tanto Dios el ministerio de este hombre y a su persona, y le daría todo su apoyo, empoderándole de tal manera? Porque lo empoderó tremendamente. Le concedió cosas que a pocos hombres Dios concede. Le dio poder para predicar. Elías tenía varias características. No son todas las que aparecen aquí. Necesitaríamos más tiempo para ver todo lo que es la vida de Elías. Pero quiero considerar con ustedes por lo menos 4 características de este insigne profeta, y quiera Dios que esto nos anime a querer imitarle, sobre todo aquellos que estamos en la obra de Dios sirviendo de tiempo completo, y todos aquellos hijos de Dios que anhelan servir al Señor y ser usados por Dios. Usted no necesita ser un pastor para ser usado por Dios. Usted necesita tener el corazón de Elías nada más, y Dios le va a usar. Dios le va a usar. Qué bendición que hoy día hay escuelas bíblicas, hay seminarios. Pero usted, si no ha tenido la oportunidad de ir a un seminario, de ir a una escuela bíblica,
Usted tiene una Biblia para leer y tiene al Espíritu Santo para enseñarle. Usted puede ser aconsejado a conseguir buenos libros y aprovechar de aquellos a quienes Dios les dio un don especial para interpretar las Escrituras y aprender. Y en el camino crecer, desarrollar los dones que Dios le ha dado y sus talentos y ponerlos a los pies de Cristo y ser de bendición en la obra de Dios. Hace unos momentos el hermano Mateo me daba un tour aquí en este lugar y me explicaba la vida de algunos hermanos que están aquí sirviendo y me quedo admirado. Yo digo, ¿cuántos milagros Dios ha hecho en esta iglesia? ¿Cuántos milagros? Ustedes son testigos aquí de tantos milagros en la vida de aquellos que sirven a nuestro Dios en este lugar. Y bueno, quiera Dios que Él siga trabajando en esta iglesia, que Él siga motivándoles y sigan sirviendo a nuestro Dios y honrándole. Vayamos a la primera característica de este hombre. Este hombre, en primer lugar, gozaba de un llamamiento divino. El que lo llamó fue el Señor. Él fue el que lo envió. Como les dije, no tenemos información con respecto a su padre y a su madre, pero sí tenemos evidencias tangibles en la Escritura de su llamamiento por el fruto que Dios dio a su ministerio. Y la verdad es que cuando Dios llama a un hombre al servicio de tiempo completo, les da dones y les da fruto en el uso y desarrollo de esos mismos dones y le hace ver su aprobación. Miren ustedes, Dios dijo a Josué allá en Josué 1:5, que cuando le llamó a continuar la obra de Moisés, Dios le dijo las siguientes palabras: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa de Dios es para todos aquellos a quienes Dios llama a su servicio. Y yo me quedo con ella. En Josué también, el capítulo 3, versículo 7, Dios dijo: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Los que servimos a Dios no somos la gran cosa, hermanos. No somos nada. No tenemos nada que ofrecer. De hecho, no podríamos hacer nada sin la ayuda y dirección de nuestro Dios. Pero una cosa es segura: aquel a quien Dios llama lo apoya y le da fruto y lo cuida. Vamos a ver en la vida de Elías todo esto. Cómo Dios a este hombre, llamándolo, lo puso a servir. Vemos esto en la vida de Josué. Él ni siquiera se imaginaba que un día iba a continuar la labor de Moisés y que le tocaría repartir la tierra. Pero a Josué solamente se le conoce como el maletero de Moisés. No hacía otra cosa más que andar atrás de él. Y a veces los pastores somos juzgados porque contamos con hermanos que se nos pegan demasiado y que están siempre dispuestos a seguir la dirección que les damos y están siempre dispuestos a apoyarnos, a ayudarnos y a darnos también. Los hay. Y a veces son personas criticadas en medio de la congregación. Ay, ese hermano, míralo nada más. El lamebotas del pastor. Nunca se le despega. Claro, el pastor le da todas las concesiones a él y a mí me ignora. ¿Saben? Jesús también tenía sus favoritos. Y había 3 de entre los discípulos que gozaron y disfrutaron cosas y vieron cosas que los demás no pudieron disfrutar ni ver de las cosas que Jesús hizo, incluyendo su transfiguración. Pero
Quiero pensar que estos eran seguramente los que más se le acercaban y los que más dispuestos estaban a obedecer una orden del Señor. No lo cuestionaban, simplemente obedecían. Y yo les quiero dar un consejo, hermanos, como iglesia. A veces los pastores no caemos bien a algunos miembros de la iglesia. Y eso es normal y necesario. Imagínense ustedes si nosotros como pastores cayéramos bien a todos. Seríamos un objeto de culto y estaríamos muy propensos a robar la gloria a Dios. Entonces, hermano Mateo, Dios te va a dar una espina por ahí que no te vas a poder sacar nunca, como nunca me la he podido sacar yo. Lo siento, pero qué falta te hace, hermano, y qué falta me hace para mantenerme humillado delante del Señor y decidir que solamente de Él es la gloria. Y lo que he visto en la trayectoria de mi ministerio no tiene nada que ver absolutamente conmigo, sino con la gracia del Señor trabajando a través de este inútil siervo. Entonces, gloria a Dios por esos hermanos y hermanos. Espinas, sigan cumpliendo con su ministerio. Sigan cumpliendo con su ministerio. Es un ministerio un poco raro, ¿verdad? Pero necesario. Después de todo, en el día del juicio tendrán su recompensa. No hay problema. Un día se nivelará la balanza, ¿no? Así será. Bueno, sigamos comentando esto de Elías. Comenzando con su nombre. Mi Dios es Jehová. Es un nombre compuesto. Es un hermoso nombre. La próxima vez que tengan un bebé, pónganle Elías o pónganle Moisés, como ustedes gusten. Pero pueden ponerle Elías. Mi Dios es Jehová. Es muy significativo esto que así se llamara. Miren, los nombres propios en la Biblia son muy interesantes. Deberíamos poner atención a esos nombres porque Dios habla a través de ellos. Recuerdo cuando comencé mi exposición en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, las primeras cosas que aparecen son nombres. Y creo que prediqué 2 o 3 sermones hablando de puros nombres. Y es que Dios también habla a través de los nombres. Por ejemplo, Lamec llamó a su hijo Noé. ¿Y qué significa Noé? Descanso. El cual dijo, nos aliviará o será descanso para nosotros. Génesis 5:29. Ana llamó a su hijo Samuel, otro nombre compuesto en hebreo, de la raíz Shema, oye. ¿Han oído hablar del Shema de los judíos? Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Esta palabra es muy significativa allí en ese versículo. Oye. Algo tan necesario en sus días. Era necesario que Dios oyera a su pueblo. El ángel dijo a José también, el niño que nacerá se llamará Jesús. Y ya ven su significado, porque él salvará a su pueblo. Jesús significa Salvador. Ahora Isaías profetizó, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y a propósito, yo no tengo el nombre así por casualidad. Déjenme que les diga algo que descubrí cuando estaba en mi segundo año de preparación en el seminario. Estaba yo en Puebla, recuerdo, y un día visitando a mi papá, quien se acababa de convertir bajo el ministerio de un misionero. Ya olvidé su nombre, tal vez Dan se acuerde de él. Pero iban a hacer un viaje a la cuenca y mi padre se subió a esa camioneta con ellos. Este misionero le habló de Cristo, el otro que iba con él también, hasta que mi papá en medio camino dijo, ya no aguanto más, se entregó al Señor. Regresó y me dice después de esto, tengo algo que decirte. Le digo, ¿qué? Dice, tú no sabes quién puso tu nombre, ¿verdad? Le dije, no sé.
Me dice, el nombre no te lo puso yo, no te lo puse yo ni tu madre. El nombre te lo puso tu abuelo, porque cuando te vio recién nacido dijo, se va a llamar Moisés, porque este niño probablemente un día le va a servir al Señor. Yo me enojé cuando me dijo eso. Le dije, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo estuve batallando como 2-3 meses cuando llegué al centro educativo, 1973 al 74, batallé. Después de un año de estar ahí, me dijeron, esta escuela cambia a ser escuela bíblica. Si te quedas aquí pura Biblia, ya no vas a tener estudios seculares que te prometimos. Y yo dije, entonces, ¿para qué llegué aquí? Y fueron meses orando. Yo no sabía para qué quería Dios mi vida, hasta que un día, orando, Dios me lo mostró. Fui con el papá del hermano Dan y le dije, Dios me acaba de llamar al ministerio, así que recomiéndeme un buen seminario porque quiero prepararme para servir al Señor. Y le dije a mi papá, si me hubieras dicho eso desde antes, yo no hubiera batallado demasiado. Pero los nombres, muy importante aquí, el nombre de este hombre, él era llamado. Él sí que tenía la seguridad que Dios le había llamado. Y miren la advertencia aquí para aquellos que tienen esa idea de que tal vez un día le han de servir al Señor. Nadie que no sea llamado por Dios a su servicio de tiempo completo debe de intentar ocupar ese puesto que no le pertenece, pues no gozará del apoyo del Señor y su ministerio será totalmente estéril. Segunda característica de este hombre es que sentía un vivo celo por Dios. Era celoso de Dios. Primero de Reyes 19:10 lo dice, he sentido un vivo celo por el Señor, por mi Dios. Era un hombre celoso. Ese celo por Dios y por su causa es muy necesario tenerlo. Ese celo, miren, nos hace disfrutar el ministerio. Los que servimos al Señor no nos sentimos como en una camisa de fuerza cuando estamos sirviéndole. No decimos, ay, qué lástima, ya es domingo y me tengo que parar temprano y tengo que buscar al Señor y debo leer la Biblia otra vez y debo estar antes que salga el sol delante de Él clamando por su pueblo, pidiendo la bendición. Ay, no, me desvelé tanto anoche viendo toda la serie de Netflix y ahora no me puedo despertar. Ay, qué tragedia. No, aquel que ha sido llamado por el Señor sabe cuál es su deber. Y no le cuesta. Y lo disfruta. Es tan emocionante para nosotros que predicamos el día domingo. Es una emoción tremenda. Decía este gran predicador inglés, Martin Lloyd-Jones, que hay dos partes en la preparación, que son la preparación del sermón y la predicación. Y él le llamaba a la primera parte, que era la preparación de un sermón, era la agonía en la preparación del sermón. Sientes que desfalleces, sientes que mueres casi porque no sabes cómo vas a armar tu bosquejo, qué vas a decir, qué vas a predicar. Y créanme que así me sentía yo hace una semana. Me dice Mateo, ya llegó la fecha y yo dije, ¿qué voy a predicar? Porque sé que él está también en una serie sobre el libro de Mateo. Solamente que él me dice que está en el capítulo 24, yo apenas estoy en el 21. Y digo, no, debo predicar algo diferente. Pero he estado leyendo un poco con respecto a la vida de este hombre y dije, esto es lo que voy a compartir. Pero sí sufrí. Y digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Esa es la parte de la agonía de la predicación. Pero luego viene la parte romántica de la predicación, decía Martin Lloyd-Jones. Y es cuando llega el día domingo. Es cuando ya terminaste tus últimas anotaciones el día sábado, ya armaste bien tu bosquejo y ya tienes una idea de qué es lo que vas a predicar y qué es lo que quieres lograr con ello.
Oh, yo me siento como un caballito de carrera el día domingo. ¿Cuándo voy a predicar? Y no veo la hora que se despeje el púlpito porque quiero predicar. Ese celo de Elías deberíamos tenerlo nosotros los predicadores. Y no pensar que es una cosa cansada, molestosa y aburrida. Tomar una Biblia, estudiarla y predicarla. Salir a visitar, discipular a las almas nuevas, buscar a las almas perdidas y seguirnos gozando cuando vemos que llegan a los pies de Cristo. Cuando el ministerio, hermano, se convierte en una camisa de fuerza, no se disfruta. Ver la obra de Dios en la vida de la gente es muy emocionante. A mí cuando me preguntan los hermanos y les digo, hermanos, ya llegué de la obra, me dicen, ¿cómo está la obra? Le digo, hermanos, yo solamente, y cuando veo conversiones me emociono demasiado. Y les digo, yo solamente soy un espectador de la obra de Dios en sección VIP. Eso soy. Yo solamente estoy disfrutando ver cómo Dios se mueve y me encanta verlo trabajar. El celo por Dios nos hace capaces de soportar también situaciones difíciles y a gente difícil, como dije en el punto anterior. El celo por el Señor, el celo por Dios nos hace enfrentar peligros y necesidades, pero también nos hace ver a Dios protegiéndonos y proveyéndonos, como lo vemos en la vida de este hombre. Elías, en su celo, no podía soportar tanta desfachatez en la vida de Acab y de su esposa y la idolatría del pueblo. Por eso les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Id en pos de él. Tercera característica, era un hombre simple. Era un hombre simple. Era un hombre muy sencillo. Pero era un hombre que conocía a su Dios. Esta parte a mí me motivó mucho mi corazón. Era parecido al profeta Amós, a quien se le dijo, ya vete de aquí porque aquí está el rey y te va a acabar. Y Amós responde, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me dio este mensaje y ahí les va. Y les gustara o no, lo dio. Así era Elías. No venía de alguna familia distinguida de Israel, ni siquiera sabemos quiénes eran. Era de las montañas de Galaad. Era de los montes rodantes. Y era del vulgo y sin letras, como los discípulos del Señor Jesús. Pero un hombre lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Qué clase de hombre prefieres? ¿Un hombre muy fino y educado? ¿O quieres un hombre lleno del Espíritu Santo? Lleno del poder de Dios, celoso de la palabra de Dios y de su Dios. Yo recuerdo una iglesia que se cansó de su pastor. No voy a dar el nombre por ética, pero yo recuerdo, estoy con mucha tristeza todavía. El pastor había sido un hermano preparado, por cierto, en el centro educativo, pero se cansaron de él. Llegó por ahí un hombre muy educado, egresado de un seminario muy famoso en Estados Unidos. Y al hermano le dijeron, ya no necesitamos tus servicios, vamos a prescindir de tus servicios, pastor, así que búscale ya por otro lado. Y esa iglesia fue castigada por el Señor, porque su nuevo pastor se metió en problemas. Y ya no voy a decir cómo, me da hasta vergüenza decirlo. Pero vino un fracaso terrible. Ya les dije a los hermanos en Belén, el día que Dios me quite de aquí o me llame a su presencia, busquen a un hombre que ame a Dios y que ame su palabra y que les ame a ustedes.
No busquen al más elegante ni al más guapo. En eso les va a costar un poco conseguir, pero no lo busquen tan guapo, tan elegante, tan fino, tan bien vestido, pero busquen a un hombre lleno del Espíritu de Dios, que ame predicar la palabra de Dios, que ame este libro, que ame estudiar la palabra de Dios para predicarla. Es preferible un hombre lleno del Espíritu, aunque no sea tan fino. Este era del vulgo y sin letras. Miren ustedes, Pablo confesó a los corintios que el secreto de su éxito entre ellos no fue por la excelencia de palabras que llevara. Él no hacía uso de palabras rebuscadas para impresionar a su público. Es más, estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Y que su palabra y su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Primera de Corintios 2, 1 al 4. Hermanos, esta es la necesidad más apremiante en el púlpito de hoy. Hombres llenos de Dios. Hombres con demostración del Espíritu y de poder. Esta es la necesidad más grande hoy. Demostración del Espíritu y de poder, porque no hay poder en la predicación. A veces estamos tan entregados a la vida relajada, al entretenimiento, a la diversión, al ejercicio corporal, a la vigilancia de la salud y del grosor del cuerpo. Nos preocupamos más que esas cosas por buscar el poder de Dios en una vida que busca a Dios en oración y en su palabra. ¿Cómo lograr una vida de poder, de demostración del Espíritu y de poder? ¿Cómo lograr eso? Bueno, les daré 3 nos primero. No es la preparación académica lo que nos dará poder. No estoy diciendo que sea pecado estar preparados académicamente. Eso es bueno si lo logramos, si tuvimos la oportunidad, qué bueno. Pero no es la preparación académica lo que nos da ese poder. El segundo no es que no es recibir revelación fresca de Dios, puesto que esta se cerró cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Y el tercer no, ni siquiera es la exégesis correcta del pasaje a predicar lo que te va a dar poder. El poder te lo va a dar el Espíritu de Dios cuando tú te metas con Él, cuando tú te encierres con Él, cuando todo mundo esté durmiendo y roncando, cuando todo mundo esté despreocupado, tú estés encerrado con Él, clamando por su pueblo y pidiéndole que te dé poder para predicar el mensaje de Dios el siguiente día. Eso viene de una relación diaria e intensa con Dios, en oración y en su palabra. Y Elías lo tenía. Elías solo era un montañés de Galaad. ¿Pueden creerlo? Un montañés, un campesino de Galaad, sin el estorbo de tanta información incorrecta en su mente. Él solo escuchaba la voz de Dios y la predicaba con poder que el Espíritu de Dios le daba. Recuerdo a un varón que hace poco pasó a la presencia del Señor. Apenas si se pudo salvar, Cuando lo conocí era un ateo empedernido. Se llamaba Alfonso Rosas. Algunos de ustedes lo conocieron. Él fue convertido en
uno de los últimos cultos que tuvimos de acción de gracias de fin de año de nuestra iglesia en el gym del CI. Su hija en ese momento, los demonios la atacaron. Y Dios usó a un demonio para demostrarle en ese día que Dios es Dios y que Él no servía para nada. Y me dijo, pastor, ahora sí creo. Mira que la iglesia oró, ustedes oraron y Dios se encargó de ese demonio que estaba atormentando a mi hija. ¿Pueden creer que Dios use un demonio también para convertir a un hombre? Cuando se manifestó allí, Dios trabajó en su corazón. Y yo le dije, Alfonso, ¿qué es lo que te estorbaba para creer de una manera tan simple? Y él me dijo todo lo que metía a mi mente. Leí muchos libros. Él era geólogo y él fue egresado de la Universidad de Harvard. Y un triste campesino como yo le habló de Cristo, pero Dios atrapó su corazón. Yo no necesitaba ser ingeniero, ser doctor, ser arquitecto, ser biólogo o ser geólogo para convertir a Alfonso Rosas. Lo único que necesitaba y lo más grande que necesitaba era la labor del Espíritu Santo trabajando en su corazón. Yo solamente tenía que darle la palabra. Y gloria a Dios que creyó y se convirtió. Elías creía cada palabra que Dios le daba y la predicaba y la practicaba. Para él, la palabra de Dios era más que suficiente, pero no tenía estorbos en su mente. No tenía el problema de haberse metido a la mente la literatura de un Jean-Paul Sartre, que diera origen a esta filosofía del humanismo. Él no tenía en su mente las palabras de un Freud. Él no sabía nada del padre del psicoanálisis. Él no tenía en su mente las tonterías que escribió Friedrich Nietzsche, ese filósofo alemán loco, que murió loco, por cierto. ¿Cuánta gente se crece hoy día cuando menciona cosas que dijo Nietzsche, como Dios ha muerto? Pero lo más cierto es que Nietzsche se murió y Dios sigue vivo. No tenía en su mente la literatura de Marx. Él era un hombre sencillo. Así que si tú no has leído a estos hombres, no te has perdido la gran cosa. Es más, yo te recomiendo que ni los leas. No vale la pena. Después de todo, Sigmund Freud dijo puras tonterías y era ateo. Así que son contados los hijos de Dios que son capaces de combinar una alta preparación académica con la humildad de Cristo en un servicio abnegado para Dios. Son pocos los casos que se dan. Se dice que uno de los hombres más humildes que existieron en la tierra del siglo XVIII fue Jonathan Edwards, amigo de David Brainerd, este gran misionero que con su diario mandó a miles y miles de misioneros al mundo y lo sigue haciendo. Un hombre que dominaba la biología y la física. Esas disciplinas las dominaba. La Enciclopedia Británica lo nomina como el cerebro más grande que haya producido Estados Unidos en toda su historia. ¿Pueden creer eso? Pero era un hombre tan humilde. Déjenme, les doy una probadita de su humildad. Él dijo, tuvimos la bendición de tener en casa hasta el último día de su vida a uno de los siervos más grandes que Dios haya tenido en la historia de la iglesia, a David Brainerd. Él murió en su casa
y tuvimos la bendición de también ofrecer la vida de nuestra hija Jerusa, quien le cuidaba. Él murió de tuberculosis y quien le atendía y le cuidaba era su hija Jerusa, hija de Jonathan Edwards. Y ella se infectó y murió con la misma enfermedad. Y para Jonathan Edwards era un motivo de dar gracias a Dios. Yo no sé si usted y yo lo haríamos. Yo tal vez estaría todo enojado. Tanto queremos a nuestros hijos, pero son pocos los Jonathan Edwards que van a dar, en quienes se van a combinar estas dos cosas. Era un hombre tan preparado, quien interactuó con personajes destacados como John Locke e incluso con Isaac Newton. A la vez predicó con tanto poder que su ministerio dio lugar al comienzo de un avivamiento enorme llamado el Gran Despertar. A la vez predicó con tanto poder, a veces sin decir una sola palabra. De frente a la congregación, la gente se conmovía y clamaba a Dios pidiendo misericordia y pidiendo perdón por sus pecados. Sin decir una palabra. Pero ¿quién no sabe que este hombre tan preparado académicamente era un hombre que vivía en la presencia de Dios? Un día le preguntaron a un alumno, el papá del hermano Dan le preguntó si estaba dispuesto a irse a servir a la sierra. Dijo, no, qué desperdicio, ¿cómo voy a ir a servirle a Dios en la sierra si yo me preparé en el seminario de Puebla? No. Y lo mandó al sureste, al sureste, pero al sureste asiático, ¿no? No, qué terrible. Pero ¿saben ustedes que Jonathan Edwards se fue a internar también con los indios americanos a predicar el evangelio, siendo un hombre tan preparado? Este es el poder también que Dios dio a otro hombre llamado Carlos Spurgeon, el gran lector y predicador. 6 libros por semana leía. Yo apenas si puedo terminar uno en 2, 3 meses. Pero este hombre era un gran lector y retenía muchísimo de lo que leía. Y era un gran predicador. Y a veces tenía que pedir a su iglesia, hermanos, por favor tengan la bondad de salir para que entre gente nueva a escuchar el evangelio. Y su gente se salía. Si yo pido eso a la iglesia, me quedo solo, ¿no? Le voy a predicar a mi esposa y a mis hijas. Pero Spurgeon tenía un don especial. Es cierto, él no fue a un seminario, pero era un gran lector, un autodidacta que se nutrió tremendamente y finalmente hizo una donación de 12,000 volúmenes de su biblioteca personal a la obra de Dios. Grandes hombres, pero son muy pocos los que pueden combinar estas dos cosas, tener una gran preparación académica y ser humildes. Este último hombre que les mencioné ni siquiera se adjudicaba el éxito de su ministerio. Un día le preguntaron, oye, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Lo llevó a la parte de atrás de su iglesia, del púlpito, donde estaba un grupo de hombres y mujeres de rodilla orando por él. Dice, mira, este es el secreto, no soy yo. Pero había hermanos que estaban todo el tiempo, mientras él predicaba, estaban orando. Bueno, algunos eso me dicen cuando se duermen en la congregación. Dice, hermano, estaba llorando por usted. La quitan fácilmente, ¿no? Poder de Dios nos hace falta en el púlpito. Elías lo tenía. Consideremos este punto. Finalmente, era un siervo obediente de Dios y no medía las consecuencias.
Aunque le fuera mal, él estaba dispuesto. Lo pueden ver en esta historia que les leí. Dios lo mandó a desafiar al hombre más poderoso y perverso de Israel, al rey Acab y a su mujer Jezabel. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a haber lluvia, pero tampoco va a haber rocío. Si hay rocío está bien, pero si no hay lluvia ni rocío, la cosa se va a poner mal por 3 años y medio. Y eso, hermanos, era un suicidio seguro. Si no hubiera contado con la protección de Dios, Elías se muere. Pero Elías no temía a Acab. Elías temía al Señor. Y ahí les va el consejo. Si queremos el respaldo de Dios, dejemos de temer a los hombres y temamos a Dios. No, ¿y qué tal si el hermano me niega su palabra? Ay, ¿qué tal si me niegan el apoyo? ¿Y qué tal si me bajan el sueldo? ¿Y qué tal si me corren un día de esto? Pues que me corran, dice el indio. Si me corren, Dios me saca de Querit, me lleva a Sarepta. Con la viuda no hay ningún problema. Elías sabía que dependía de Dios y que Dios estaría con él. Dios lo mandó a desafiar a este hombre y él lo hizo tal como Dios le dijo. Dios le ordenó a irse a esconder a uno de los arroyos donde menos corrientes de agua había y el que más rápido se secaba, si acaso había sequía. Era el primer lugar que se iba a secar. No iba a durar demasiado. Pronto se secaría el Querit. Ese era un lugar de prueba para Elías, porque eso significa Querit, el seco, el arroyo seco, donde los cuervos le llevarían pan y carne todos los días, por la mañana y por la tarde, y bebería agua. Ok, ahora tendría pan y carne, pero no tendría agua para bajársela. Y se complicaría su vida. Ahora, a mí se me hace muy repugnante que un cuervo me dé de comer, porque los cuervos son negros. ¿Por qué se ríen? Los cuervos son negros, son feos. Y además son animales carroñeros. Yo no creo que les huela bien el pico a los cuervos, comen pura carroña. Y pensar que me van a traer pan, no creo que la trajeran con las patas, porque no tienen garras como las águilas, con los picos. Pero Dios así le dijo al profeta. Yo no sé si le cortaba el pedazo del pico y luego lo demás se lo comía, no sé, pero era repugnante, eso era repugnante. Y además que los cuervos son despreciables y son considerados como animales inmundos. Pero vean la sabiduría de Dios. Dios pudo haber enviado caballos, camellos, con alguien que le llevara todo al profeta, pero eso despertaría sospechas. Pero ¿quién sospecharía de un feo cuervo? ¿Verdad? Él llevaría carne, le lleva a sus crías, pero menos pensaría Acab que la llevaría a una cuevita por allí junto al arroyo de Querit. Qué sabio es nuestro Dios, hermanos. Nosotros simplemente debemos confiar en Dios, porque Dios sigue usando cuervos inmundos para sustentar la obra de Dios. A veces recibimos apoyo de gente que no conoce al Señor más que de la iglesia. Eso representan esos cuervos, porque es una manera diferente en que Dios provee y a veces no sabemos cómo lo va a hacer.
Bueno, lo que les voy a decir no lo hizo un cuervo, pero lo hizo un hijo de Dios. Yo recuerdo que hace años tenía yo deseos de un librero bonito para mis libros. Soñé con un librero que cubriera por lo menos unos 5 metros de mi pared y unos 2 de alto. Y sucede que recibo una llamada la semana pasada y me dice: pastor, te espero en mi casa, quiero mostrarte algo. Un hermano que se va a mudar de aquí a Querétaro, ya anciano, dice: yo ya no necesito estos libreros, te los obsequio. Son 6 módulos de cedro, tallados, barnizados, cajones. Yo puedo meter ahí, si quiero, hasta 1000 libros, si quisiera. ¿Verdad que uno nunca sabe cómo? Si yo los mando a hacer, necesitaría por lo menos unos 70,000 pesos para hacer algo así. Pero como Dios así trabaja, hermanos, cuando menos uno lo espera, te da su bendición y te provee. Así que si Dios te está llamando al ministerio hoy en una situación tan crítica como la que estás viendo, donde el mundo convulsiona y la situación económica se ve deplorable a futuro, tú confía en el Señor y Él proveerá. Él puede usar hijos, puede usar cuervos. Y bueno, yo les podría compartir muchas cosas más, como ejemplo, pero aprendamos a confiar en el Señor. Miren que a Elías le fue mejor incluso que a los 100 profetas que protegió Abdías, este eunuco que tenía mucho temor de Dios, los mantuvo con pan y agua. A los profetas de Abdías comían pan y agua, pero Elías comía pan y carne. ¿Qué les parece? Entonces a unos les va a dar más que a otros. Sería probado el profeta porque el arroyo se secó, pero su fe debió haber crecido cuando tenía que salir de ese arroyo. Arthur Pink, este gran predicador inglés, dijo: necesitamos primero pasar por la prueba del Kerit antes de ascender y disfrutar el triunfo del Carmelo. Yo no sé si tú estás en el Kerit ahora, es probable que sí. No sé por qué Dios me dio este mensaje, probablemente para que tú te identifiques con Él. Pero no te preocupes, Dios tiene la salida. 1 Corintios 10:13. Finalmente, es enviado a la viuda de Sarepta. Se seca el arroyo, Dios tiene otra manera de sostener al profeta, pero no es de una manera apropiada, humanamente hablando. No tiene lógica esto, porque lo va a mandar a la casa de una viuda y va a ser una viuda gentil. Otra vez, no va a ser del pueblo de Dios, va a ser en Sidón, va a ser una mujer pobre, muy pobre, que estará recogiendo unos cuantos leños para usar lo último que tiene de harina y de aceite y luego arrojarse a los brazos de la muerte. ¿Y por qué no lo mandó mejor a la familia más rica de Sidón? ¿Por qué con una viuda tan pobre y además ni siquiera era del pueblo de Dios, era gentil? Con esto aturdió el Señor a los judíos cuando les dijo cuántas viudas había en Israel. Y finalmente Elías fue enviado a la viuda de Sidón, a la viuda de Sarepta de Sidón. Y ellos crujían los dientes. Porque Dios tenía planes con nosotros, hermanos. Ella nos representa a nosotros. Hay tantos avances así de vestigios en el Antiguo Testamento que Dios estaba anunciando que un día también tendría misericordia de nosotros los gentiles. Y cuando viene Jesús, lo anuncian los profetas, el profeta así, que llegaría a un lugar de gentiles, a Galilea de los gentiles.
Qué interesante es esto. Y este mismo profeta, el más grande de todos, dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, pero debo ir y traerlas, y así habrá un rebaño, solo un rebaño y un pastor. Y se cumplió, hermanos. Dios tendría misericordia de nosotros. Dios quería mostrarle a su profeta que él no depende de nada, que él es autosuficiente, que no necesita nada ni de nadie. Ahora, Sarepta, su significado es muy interesante. Significa refinar. Y tiene que ver con la idea de un crisol, de un horno donde se refina la plata y el oro. Y que mientras más se calienta ese crisol, más se purifican estos metales preciosos. Porque el calor a que se somete el metal hace que flote la impureza para poder sacarla. Y es lo que Dios está haciendo con su profeta. Y tuvo que obedecer. Y se fue con esa mujer. Y luego, ya saben, tendría la prueba de ese niño que iba a morir. Y al cual tendría que suplicar el profeta que Dios lo resucitara. Y un detalle más, y con este me despido, que llamó mi atención. ¿Por qué a Sidón? ¿Por qué a Sidón? Lo interesante es que esta era la tierra de la mujer de Acab. Y Dios, para escoger a su profeta, decidió esconderlo en la misma tierra de esta mujer pagana y perversa. Yo creo que sería el último lugar en el mundo donde ellos iban a buscar al profeta. Y Dios lo guardó allí. ¿Ven ustedes la sabiduría de Dios y su poder, hermanos? Su soberanía. No tengan miedo de nada. No tengan miedo de nada. Dios está con nosotros, está por nosotros. Y si andamos en su camino como Elías, andando en su temor y obedeciendo, espera de Dios, como dijo Matthew Henry, las manifestaciones tiernas de su gracia. Pero yo no te estoy prometiendo que, como estos que predican la teología de la prosperidad y no, que de menos a más y que te va a hacer rico y que te va a dar 6 módulos de libreros. Eso los hace con algunos, nada más, ¿no? Pero no te imaginas cómo Dios te va a sorprender. Pero tienes que entregarte como este hombre. Debes tener ese celo por él. Debes no tenerle miedo al hombre y tenerle temor solamente al Señor. Y con respecto a esto de Sarepta, esconderlo allí, Matthew Henry dijo las siguientes palabras: que para mostrar a Jezabel la impotencia de su maldad, Dios encontró un escondite para su siervo en su misma tierra. Qué tremendo. Así que tomemos consejo de la vida de Elías y sus cualidades. Salió de la presencia de Acab al Querit, de la sequía del arroyo a Sarepta, y tuvo que experimentar la soledad por 3 años y medio. Y esto es algo que no nos gusta a muchos. Cuando Dios saca al profeta del pueblo, le hizo un gran daño a ese pueblo. Porque no hay nada más terrible para el pueblo de Dios a que Dios se lleve a su profeta. Hermanos, ustedes están muy enriquecidos en este lugar. Yo no sé si aprecian la riqueza que tienen. Tienen hombres que aman a Dios aquí. Que Dios les ha dado un don especial para predicar la palabra. Yo no sé por qué me invita el hermano a tocar. Yo se me ha hecho a perder lo bonito que están haciendo. Pero como vine a servir, pues lo que me pidan. Ahorita estoy bajo autoridad, no puedo decir que no. Yo conozco ese principio. Y pero les agradezco mucho que me hayan invitado y
Y espero que la palabra trabaje en sus corazones con este tema. Tomemos como ejemplo a este hombre. Si te tienen en Querit, no te preocupes, Él te va a llevar a Sidón. Dios va a estar contigo, pero a veces te va a mandar a la soledad. Y no debes tener miedo a la soledad. Muchos tienen miedo a la soledad porque se encuentran a sí mismos y les espanta verse como son. Pero es ahí donde Dios nos muestra quiénes somos, porque ahí es donde nos encontramos con Dios. Dios nos puede quitar todo a nuestro alrededor, hermanos. Nos puede quitar un hijo, nos puede quitar un esposo, nos puede quitar a la esposa que tanto amamos, pero sigue Él. Cuando dije algo así, algunos se abrazaron y, ay, no te vayas que apenas te empiezo a disfrutar. Pero, hermanos, Dios es más grande que todo. Si hacemos de Él lo más importante en nuestra vida, si hacemos de Dios nuestro amor, nuestro todo, nuestra provisión, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad, nos quite lo que nos quite, Él va a estar allí y nosotros estaremos completos en Él. Que Dios bendiga su palabra en sus corazones.